Buenas compañeros y compañeras, me llamo Miguel Aguirre Sánchez y esta es la presentación de mi trabajo final de grado. Aprovecho para felicitar a mis compañeras y a mis compañeros porque supongo que de la misma manera que para mí este es un momento ciertamente emocionante, ya que supone la culminación en parte de toda una serie de años que hemos estado dedicando a terminar la carrera de psicología. Y por lo tanto llegar hasta la presentación del trabajo final de grado pues se supone que es un momento importante para todos nosotros. Por lo tanto desde aquí me gustaría aprovechar la ocasión para felicitarles a todos ellos. También quiero agradecer a mi tutor Antonio Sánchez por todas las sugerencias que ha realizado desde el principio en el trabajo primero que yo envié. Me ha aportado una serie de sugerencias que de alguna manera han mejorado notablemente el trabajo final que finalmente he entregado. Bien, mi trabajo, el objetivo de mi trabajo ha sido principalmente el síndrome de Asperger y sobre todo las dificultades que existen para su correcto diagnóstico. Pienso que es muy importante, como veremos más adelante, efectuar un diagnóstico temprano y mientras antes mejor, sobre todo para aumentar la eficacia del tratamiento. Es decir, si el diagnóstico que se efectúa al principio no es un diagnóstico correcto, evidentemente el tratamiento será otro, el adecuado para ese diagnóstico inicial. Por lo tanto, considero que mientras antes se haga ese diagnóstico, antes se podrá efectuar un tratamiento más adecuado. Además, veremos qué tratamientos son los más avalados científicamente o que he encontrado mayor documentación al respecto que de alguna manera avalan ese tratamiento. Por lo tanto, el objetivo principalmente era encontrar sobre todo qué tratamientos eran de alguna manera más eficaces y si incidía por otra parte el diagnóstico inicial. Esto tiene un origen, el motivo de este trabajo tiene un origen personal principalmente, y ha sido que uno de mis sobrinos ha llegado a ser diagnosticado como Asperger. En realidad no lo es. El tratamiento suyo actualmente, ahora tiene 17 años, su tratamiento original era autismo, luego lo diagnosticaron como Asperger y actualmente tiene un diagnóstico de autismo y además cierto retraso mental. Entonces, han tardado muchísimos años en efectuar un correcto diagnóstico y por lo tanto se ha retrasado muchísimo también el tratamiento. Y además ha pasado por diferentes técnicas y tratamientos diferentes, algunos mejores que otros. Entonces yo lo que me planteaba era si efectivamente era tan difícil efectuar ese diagnóstico, si había herramientas válidas y si luego todos los tratamientos de alguna manera eran más o menos igual de eficaces. Por lo tanto ese ha sido el origen de este trabajo final. Por lo tanto el diagnóstico y el tratamiento son los ejes del trabajo, aunque principalmente está más centrado este proyecto en el tratamiento. Las herramientas para su diagnóstico se citan como anexo en el trabajo final de grado, en el documento que yo ya he entregado, porque son además muchas herramientas diferentes, muchos tests. El primer trabajo que se publicó sobre Asperger fue en 1944, lo publicó el señor Hans Asperger. Y este señor lo que hizo fue darle una entidad, le dio una entidad propia al tratamiento de Asperger, y sobre todo lo que hizo fue diferenciarlo claramente del autismo. Encontró que había una serie de características que lo diferenciaban claramente del autismo. La pregunta es, por lo tanto, ¿qué es el síndrome de Asperger? Se trata de un trastorno de desarrollo que se sitúa dentro de lo que llamamos o lo que llaman el espectro autista. Se llama espectro porque no hay un único caso típico de autismo, sino que hay una cierta variabilidad. Por lo tanto, los autistas pueden ser muy diferentes entre sí. E incluso un autista con casi retraso mental a un autista de altas capacidades. Entonces, Asperger se sitúa teóricamente dentro de ese espectro. Pero sobre todo lo que hace es que afecta principalmente a la interacción social y a la comunicación, y también es poco flexible al pensamiento y a aceptar cambios, y sobre todo tiene un área de intereses bastante restringida, es decir, que se obsesionan por un tipo de interés en particular, y eso en parte también los diferencia un poco del autismo, ¿no? Bueno, tiene
diapositiva lo que vemos básicamente es que ha existido también una cierta evolución desde el punto de vista del DSM-4 y 5 en lo que se considera Asperger, hasta el punto de que se ha considerado que estaba dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, y luego finalmente tenía también una connotación donde el Asperger tenía una ubicación concreta, y ahora en el DSM-5 vuelve a estar de nuevo dentro de lo que sería trastornos del desarrollo, los trastornos del espectro autista. Bien, en la siguiente diapositiva, he incluido esta diapositiva porque me parecía interesante que se pudieran ver algunas de las diferencias principales, sobre todo entre el autismo, porque se consideraba que el autismo era en parte diferente al síndrome de Asperger. Una de las primeras diferencias es que el cociente intelectual en los Asperger suele estar por encima de la media. Aquí también habría que hacer la consideración de que, cuidado, que hay autistas de altas capacidades, pero esos autistas de altas capacidades no tienen una serie de problemas que sí tienen los Asperger, concretamente en temas de comunicación y de relación. Por lo tanto, la primera es que el cociente intelectual en los Asperger suele estar por encima de la media. No es así en el caso del autismo. Y otra diferencia notable es que en los Asperger suele existir también un interés obsesivo en alguna materia. Se pueden interesar mucho, por ejemplo, por la astronomía o por las matemáticas o incluso por la música. Esa obsesión en esos temas monotemáticos es muy característica de los Asperger y no tanto de los autistas. También otras diferencias pueden ser que en el caso del autismo existe un cierto desinterés general en las relaciones sociales, y eso no pasa tanto en los Asperger, que sí que pueden estar interesados en relacionarse con los demás. El problema que tienen es cómo efectúan, cómo hacen esa interacción con los demás. Sin embargo, el autismo prefieren hacer cosas de forma más solitaria y rehuyen en parte a ese contacto con los demás. Por lo tanto, las diferencias, según estos autores que cito aquí, se centran principalmente en las áreas de la interacción social, la comunicación social y también de la imaginación social. Es decir, en cuanto a la interacción social, por ejemplo, los niños y niñas de Asperger suelen aislarse socialmente, como decíamos antes, y no muestran una preocupación excesiva por este punto. En la comunicación, los Asperger suelen tener problemas de comunicación y de interacción. Les cuesta muchísimo relacionarse con los demás, como por una serie de razones que ahora veremos también. Pero además de estos tres factores, como son la interacción, la comunicación y la imaginación social se refiere, por ejemplo, a que tienen problemas para imaginar o incluso para jugar, porque el juego requiere de cierta imaginación y ellos tienen ese tipo de problemas de imaginación social. Además de estos aspectos, también habría que añadir problemas físicos, sobre todo desde el punto de vista de una cierta descoordinación entre brazos y piernas. Es decir, se dice que los Asperger son un poco más torpes que los autistas, y también problemas desde el punto de vista sensorial. Por ejemplo, les suelen molestar muchísimo los ruidos, o a algunos les molestan incluso hasta determinadas sensaciones, determinadas telas o determinados tactos les suele molestar muchísimo. Eso les diferencia bastante también del autista, que ese aspecto no es tan exagerado, no es un aspecto que sea tan llamativo. Luego, en cuanto al lenguaje, lo que decíamos antes, que los problemas de comunicación que suelen tener los Asperger tienen que ver en parte con la interacción social y con el lenguaje. Algunas características son, por ejemplo, el uso inadecuado de los turnos de palabra o los inicios de conversación. Uno puede estar hablando con el Asperger y a veces el niño o la niña no respeta el turno de palabra.
sino simplemente se preocupa de decir lo que él tiene que decir en el momento que él considera, pero no se preocupa demasiado en lo que llaman el toma y daca de la conversación, el ahora hablo yo, ahora escuchas tú. Entonces ese punto en concreto es también un aspecto muy característico del Asperger. No entiende los dobles sentidos, o por ejemplo los chistes, y si los entienden es de forma muy literal. O incluso la verbalización de pensamientos, suelen hablar, o algunos hablan a veces en voz alta, y también pueden emplear volúmenes inadecuados, un tono inadecuado. Es, por ejemplo, en el caso de que están hablando con alguna persona y en un momento determinado elevan demasiado el tono de voz o gritan sin venir a cuento, o ese tono de voz no se corresponde con lo que en ese momento está diciendo. Por eso se dice que es un tono de voz o un volumen inadecuado. Bien, en cuanto a las teorías, aquí se han citado unas cuantas. Cito las teorías principales que explicarían el Asperger, pero sin embargo no son las más importantes. En ese sentido son una serie de teorías, aunque también habría alguna otra posible explicación, por ejemplo algún problema de complicación antes del parto, falta de oxígeno, etc. Estas teorías, como serían por ejemplo la teoría de la mente o de la función ejecutiva, pretenden explicar cuál sería el origen del Asperger. Sin embargo, este no es el objetivo de mi trabajo, aunque evidentemente se explican estas teorías, e igualmente están explicadas en el trabajo final, sino que mi trabajo se centra sobre todo en los problemas que ahora indico en estas diapositivas. El problema principal se centra en las terapias más adecuadas y sobre todo en que existe una variabilidad tan grande de casos del espectro, dentro del espectro autista, que es muy difícil establecer un único tipo de tratamiento. Como antes he dicho, el espectro autista contempla eso, un espectro. Y el Asperger también puede haber una diferencia entre un Asperger y otro. Por ese motivo no podría existir un único tratamiento. Pero sí que existirán unas terapias que serán más comúnmente utilizadas en el caso de estas personas con Asperger. Bien, las preguntas de investigación. La primera es si influiría de alguna manera el diagnóstico temprano. Es decir, si mientras antes se efectúe el diagnóstico, antes se podrá iniciar un tratamiento y si eso tiene algún tipo de evidencia científica. Y luego, por otra, la otra pregunta de investigación es cuál sería de los posibles tratamientos el que cuenta con mayor evidencia científica de alguna manera. Por lo tanto, el objetivo era buscar información sobre los tratamientos más empleados en Asperger y evidenciar de alguna manera el apoyo científico, de tal manera que pudiéramos confirmar o desmentir la hipótesis de partida, que son estas dos hipótesis que yo antes he mencionado. Bien, el método que he utilizado sobre todo ha sido la búsqueda sistemática de información en infinidad de sitios, en muchos sitios. El punto de partida fue la Asociación Española de Asperger, que cuenta con muchísima información y además una información de bastante solvencia. Me ha servido como punto de partida, es decir, viendo los estudios que ellos habían publicado, pues me he encontrado con una serie de autores y una serie de sitios de referencia donde yo luego a continuación pudiera seguir buscando. Entonces la Asociación de Asperger pues ya cita una serie de tratamientos que ellos consideraban que tenían una serie de estudios detrás que los avalaban, y lo que he hecho yo ha sido intentar verificar si eso efectivamente era así, volver a buscar esos estudios y volver de nuevo a verificar su viabilidad o su fiabilidad. Bien, en general los resultados lo que indican es que el tratamiento debería de ser multimodal, es decir, que se deberían de utilizar diferentes herramientas y diferentes técnicas con cada caso y sobre todo principalmente individualizado. Como hemos dicho antes, la existencia de ese espectro autista hace que cada niño, cada niña sea diferente, por lo tanto ese tratamiento debería de ser individualizado. Cada caso es un caso particular y lo que sí que se evidencia
es que la edad de comienzo es sobre todo, generalmente entre los 3 y 4 años es muy relevante. Incluso hay algún estudio que decía que aquellos tratamientos que se empezaban a los 3 o 4 años, a los 7 tenían una mejoría notable. Bien, de todos los estudios que se han analizado, la mayoría coinciden en que el tratamiento cognitivo-conductual es el más recomendable. Son muchísimos los estudios y las guías nacionales y además guías internacionales que avalan esta afirmación. Por otra parte, es muy recomendable tratamientos utilizando el tratamiento cognitivo-conductual que emplean entre 20 y 30 sesiones semanales. En estas 20-30 sesiones, horas semanales, intervienen tanto profesores como psicólogos y evidentemente la familia. Por lo tanto, la edad del diagnóstico e inicio del tratamiento es fundamental. Se han comparado muchísimos otros tratamientos, como por ejemplo la terapia de integración sensorial, el sistema TEACH, las psicoterapias expresivas, la terapia Avalovas, el entrenamiento en respuestas centrales o el modelo de Denver. Principalmente lo que he cogido han sido los tratamientos más utilizados, y de esos tratamientos que acabo de mencionar y que se encuentran en el documento final, pues cuáles serían los que tendrían mayor evidencia. El tratamiento cognitivo-conductual, sin ninguna duda, es el que tiene la mayor documentación posible detrás que lo respalda. Por tanto, he consultado muchísimos estudios, muchas guías, y considero también importante destacar que no todos los estudios estaban centrados en Asperger, sino que algunos se centraban también en autismo. Faltan estudios específicos sobre Asperger. Eso también es una de las evidencias o una de las conclusiones también de este trabajo. Y es que falta muchísima investigación al respecto. Sería muy interesante hacer estudios mucho más específicos y mucho más concretos en personas con Asperger. Existen estudios, pero no son suficientes. Por eso incluso hay tratamientos que, aunque yo indico, por ejemplo, que no son muy eficaces aparentemente, lo digo simplemente porque es que no hay demasiados estudios detrás que los respalden. Simplemente es por eso. En un anexo he incorporado también todas estas herramientas, que son herramientas para su diagnóstico. Realmente son herramientas muy útiles y que, bueno, si tenéis la posibilidad de leer el documento, creo que pueden ser realmente muy útiles. Y ya para concluir, que ya me estoy alargando un poco más de la cuenta, pues simplemente agradecer vuestra atención. He disfrutado muchísimo haciendo este trabajo final de grado. Espero que os haya interesado, y también tengo ganas de ver vuestros trabajos y de aprender sin ninguna duda de todos ellos. Y desde aquí os deseo muchísima suerte con vuestros proyectos futuros y con la finalización de por fin el grado en psicología. Muchísimas gracias a todos. Gracias.